La temporada de verano prácticamente ha acabado y dará inicio a la próxima temporada de otoño y nos deja animes interesantes que están entre los mejores de la temporada. Animes de comedia, romance, acción, tragedia, ciencia ficción, entre muchos otros. Se apoderan de las pantallas, una variedad para todos los gustos. Yo soy Andrés Benítez y esto es Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Estos son los mejores animes de la temporada de verano 2020. Déjanos tu comentario y tu like y comparte el video para llegar a muchas más personas. De esta manera nos estás apoyando y activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Iniciamos con el primer anime de comedia dentro de las recomendaciones. Se trata de Usagi-chan wa Asobitai. Shinichi Sakurai solo desea un poco de paz y silencio en su vida, pero Hana Usagi, su ruidosa y bien desarrollada Kohai, tiene otros planes. Todo lo que ella quiere es pasar el rato con él y molestarlo un poco. Con la ayuda de su encanto e insistencia, este podría ser el inicio de una hermosa relación. Desde un comienzo puede llegar a incomodar la insistencia de esta chica dado que quiere entrar a la fuerza a la vida de Shinichi. Y es algo que sin duda se vuelve algo incómodo y molesto. Sin embargo, la serie te da momentos de risas para estos dos personajes. Aunque el anime no ha tenido una muy buena crítica por parte de los críticos especializados, la audiencia ha sabido tomarle el gusto. Y es que en el sinfín de tramas cliché, aunque esta puede tener un aire a Takagi-san, tiene su toque distinto y original. Es un anime agradable para ver tomando en cuenta la situación en la que nos encontramos. Esto nos permitirá sacar una que otra sonrisa sin lugar a dudas. Japón se hunde es sin duda una de las obras más alejadas de todos los títulos de la temporada de verano. Netflix nos trae en exclusiva este anime trágico con un estilo y temática totalmente distinto al acostumbrado, en donde se nos presenta una serie de situaciones ocurridas a partir de una serie de terremotos que está ocasionando el hundimiento de Japón. Una familia busca la forma de mantenerse unida sobreviviendo a este trágico acontecimiento. La obra es dirigida por el director del reconocido anime Devilman Crybaby. La animación es simplemente espléndida. El diseño de personajes, bueno, puede no gustar del todo. La banda sonora está bien llevada y la serie tiene sus altos y bajos, y no es perfecta. Pero este anime es simplemente una oda a Japón, que a través de sus paisajes y localidades vamos a ir viendo una pequeña muestra de aquellas cosas que tiene Japón, mientras la destrucción progresiva de la misma no hace más que hablarnos sobre cómo usualmente aquello que se tiene es dado por sentado, siendo apreciado únicamente en el momento que nos es arrebatado. Japan Sinks 2020 es una historia interesante, inmersamente disfrutable y que cuenta con elementos que la hacen destacar sobre la norma dentro de este medio. Aunque puede que no se convierta en tu anime favorito o que entre en tu top 10, te prometo que no vas a perder el tiempo viéndola. Quién sabe, quizás te termine sorprendiendo mucho más y conectes de tal forma que siempre la puedas recordar con cariño como una experiencia única en su estilo. Tenemos un video análisis sin spoiler del anime porque si aún no estás convencido en verlo, puedes pasarte por el video y conocer nuestro punto de vista sobre esta producción, que sin duda me dejó muchas emociones cruzadas. Japan Sinks 2020, uno de los animes recomendados de la temporada de verano 2020. Crunchyroll nos sorprende una vez más con su segmento de producciones originales que inició con gran fuerza este año 2020. Luego de The Tower of God, nos trae sin duda este verano The God of High School, un anime de peleas bastante descontrolable y con coreografías sorprendentes, basado en el manga del mismo nombre, un anime que tiene un apartado técnico de primera por parte de Crunchyroll, junto al estudio de animación MAPPA, aplicando la rotoscopía para los movimientos de pelea, hace que el anime sea uno de los mayores exponentes en calidad, haciendo incluso dibujos de hasta 24 fotogramas por segundo para hacer un movimiento realista y fluido y apreciar este espectáculo visual de peleas con gran detalle. Además cuenta con una paleta de colores agradables y con colores muy vivos, un trazado de dibujo limpio y una banda sonora que puede no ser la más memorable, pero cumple con su función perfectamente y un opening que sinceramente es increíble. El anime flaquea mucho en cuanto a la simplicidad de su historia, sin embargo el centro y protagonista de esta obra son las batallas, intentando superar a la anterior y dejando un buen sabor a nuestro paladar.
Sin duda, es una de las propuestas más atractivas en cuanto a animes cargado de artes marciales y acción, y no podía quedar por fuera para esta temporada de verano 2020. The God of High School se gana una posición. Rent a Girlfriend. Sin duda, creo que este anime se gana el premio del año como una de las mejores comedias. No esperaba absolutamente nada de este anime, dado que me parecía uno más del montón en su tipo, pero me ha llevado una gran sorpresa. Agradecido completamente con uno de mis Patreons por insistirme en verla. De verdad es una joya de la comedia escondida, y eso que el humor japonés no siempre es de mi total agrado y muchas comedias me parecen completamente absurdas y sin gracia. Sin embargo, esta fue totalmente distinto al resto. ¿Quién diría que la intención de rentar una novia llevaría al personaje a un sinfín de situaciones fallidas, tomando como centro la actualidad de nuestra realidad, en donde muchos de nuestros problemas pretendemos resolverlos a través de una aplicación móvil? Este es el caso de Rent a Girlfriend, o como se diría en español, rentar a una novia, en donde a través de una aplicación puedes buscar tu novia ideal de acuerdo a los atributos y características que estás buscando. Es como una especie de catálogo para buscar a tu persona ideal, haciendo una crítica hacia las aplicaciones de citas de hoy en día. Así que dale una oportunidad y disfruta de Rent a Girlfriend esta temporada como uno de los mejores animes de comedia de la temporada de verano 2020. Fire Force temporada 2. No soy de colocar continuaciones en las recomendaciones de la temporada, ya que al ser una secuela de algún anime mencionado con anterioridad, le estamos quitando espacio a otro anime. Sin embargo, esta temporada fue bastante limitada, con pocos títulos, y bueno, Fire Force es uno de los más resaltantes en cuanto al apartado visual y musical se refiere. La animación es espléndida por parte del estudio de animación David Productions, como el diseño de personajes en general, como ocurrió en la primera temporada, además de los nuevos openings y temas musicales que acompañan a los personajes están al mismo nivel que la pasada. Sobre su trama no tengo nada que aportar, dado que al igual que en la temporada pasada es simplemente un excelente shonen bien contado con giros inesperados, con sus personajes característicos y nuevos añadidos. Sin duda, Fire Force es uno de esos animes que vale la pena ver varias veces. Ahora vamos con Decadence, sin duda el anime que me dejó con un amargo sabor de boca. Y no quiero decir con esto que me refiero que el anime sea malo, no, para nada. Todo lo contrario, mal sabor de boca porque me sacó de la zona de confort completamente. El anime es sin duda uno de los que da una serie de giros totalmente inesperados y que jamás vi llegar. Decadence cuenta con una premisa interesante en donde la humanidad fue llevada al borde de la extinción por la aparición repentina de las formas de vida desconocidas como Gaddles. Esos humanos que sobrevivieron ahora viven en una fortaleza móvil llamada Decadence de 3000 metros de altura, construida para protegerse de la amenaza de los Gaddles. Sin embargo, todo esto cambia en tan solo los 2 primeros episodios, dado que el producto que nos venden en la sinopsis y cada uno de los trailers es algo completamente alejado a lo que pensábamos que se desarrollaría en este anime. Un plot twist que dejará más de uno helado. Un anime original del estudio Not que ha demostrado ser una gran pieza desde su primer episodio y que no puedes dejar por fuera de tu repertorio, sin contar además con la excelente animación y diseño de personajes. Los escenarios son impecables y también aportan información valiosa para la narrativa, así que no puedes dejar por fuera de tu lista de animes a esta extraordinaria serie del estudio Not, Decadence, como uno de los mejores títulos presentados en la temporada de verano 2020. Ahora pasamos al anime que considero como uno de los mejores animes de la temporada y que sin duda alguna, Great Pretender, incluyendo este fantástico cierre con el icónico tema musical del mismo nombre del talentoso Freddie Mercury. Un anime con una trama sin precedentes cargada de humor, suspenso y sobre todo con personajes únicos y muy originales, en donde un grupo de personas se ganan la vida estafando a los estafadores y personas corruptas de alto nivel más importantes del mundo. Sí, estafadores estafando estafadores. Estafador que estafa estafador tiene 100 años de perdón, como sea que diga ese refrán. Bien, este anime está cargado de cientos de moralejas y que pone sobre la mesa el lado oscuro de negocios que se llevan a cabo a nivel mundial desde la cúpula de Hollywood, entre otros espacios de gran impacto a nivel mundial. La obra es simplemente extraordinaria y no por nada es realizada por el estudio de animación WIT Studios, quien solía encargarse de la producción de Shingeki no Kyojin. Este anime te encantará, está muy bien logrado y te quedarás pasmado con más de una situación en donde sentirás la tensión de sus personajes en el proceso. El guión está muy bien estructurado y las situaciones en donde la ingenuidad y la destreza de poder convencer a otros juegan un papel muy importante dentro del desarrollo de la trama.
Sin pensarlo mucho, The Great Pretender es uno de los mejores animes presentados en lo que va de todo el año gracias a su excelente guión bien estructurado. En él podrás encontrar drama, suspenso, thriller, romance, comedia y hasta recuentos de vida. Tiene una combinación de diferentes temáticas para presentarnos eventos realistas. No dudes de darle una oportunidad a este anime que puedes encontrar dentro del catálogo de Netflix en este momento y además con sus respectivos doblajes. Y bien chicos, así llegamos al final y déjame saber en los comentarios cuál de estos es tu anime favorito de la temporada y déjame saber además qué otro anime recomendarías de la temporada de verano 2020. Recuerda que ya tenemos publicado nuestro video sobre toda la cartelera de estrenos de la temporada de anime de otoño 2020 que podrás ver en la descripción y al final también del video. Está muy atento a los próximos videos del canal y saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon: Jorge Rendón, Josué Candrae, Rodrigo Cordero Orozco, Jorge Maizundo, Luis Guzmán y Daniel Gil por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en un próximo video.